Bienvenidos a este video en el que continuaremos los pasos posteriores a la instalación de un Ubuntu Server. En el video anterior habíamos realizado la instalación de un Ubuntu Server en una máquina virtual y en este momento estamos en condiciones de ejecutar los primeros comandos que nos van a permitir reconocer el servidor que acabamos de instalar y de paso comenzar a familiarizarnos con la administración de un equipo a través solamente de comandos. Esto se debe a que en la práctica los administradores de sistemas realizan la mayoría de las tareas de administración a través de una consola en la cual mediante comandos resuelven tareas en una forma mucho más rápida y práctica. No es necesario que se aprendan de memoria todos los comandos. Van a descubrir que hay muchos comandos asociados a categorías de tareas que tenemos que resolver. Por ejemplo, reconocer el equipo en el que estamos trabajando, descubrir las características, monitorear el funcionamiento de los procesos, movernos dentro del sistema de archivos. Para cada una de estas tareas hay varios comandos que se pueden utilizar en forma como un solo comando o ir combinándolos. Todo esto lo vamos a ir descubriendo a lo largo de las prácticas que siguen. Así que por ahora simplemente vamos a empezar a tipear nuestros primeros comandos en una forma intuitiva y a trabajar. Los comandos los vamos a ingresar mediante teclado. Por ejemplo, yo estoy escribiendo un comando que se llama ls. Cuando termino de escribir el comando, presiono la tecla Enter. El comando se ejecuta. En realidad los comandos son programas, por lo tanto el programa se ejecuta y cuando finaliza me devuelve el cursor en el punto donde puedo volver a escribir más comandos. A la izquierda de mi cursor van a ver que está un nombre de usuario, un arroba, un nombre de equipo y luego dos puntos seguido de un carácter que se llama el tilde, pero en realidad ese carácter va a ir cambiando dependiendo del lugar en donde estemos parados. El directorio en el que estamos parados se muestra como parte del prompt. Después hay un carácter que es el signo pesos, que nos permite reconocer si estamos trabajando en lo que se llama un modo de usuario o un modo de administrador. Vamos a ver que los usuarios tienen posibilidad de ejecutar comandos y tienen acceso a archivos dentro de un espacio más limitado que el usuario administrador, que se reconoce como el usuario de root. Cuando estemos trabajando como usuario root, vamos a ver que ese signo pesos se transforma en un signo de numeral. Mientras estamos hablando, ustedes notan que yo voy tipeando algunos comandos sin por ahí darles explicaciones sobre qué es lo que estoy haciendo. Pero no se preocupen porque vamos a ir dedicándole tiempo a cada uno a lo largo de los distintos prácticos. La mejor forma de empezar a trabajar con los comandos es empezar a jugar. Vamos a probar, por ejemplo, comandos que nos permitan movernos dentro del sistema de archivos. Bien, el sistema de archivos es un sistema de directorios que también vamos a ir estudiando en otra materia con más detenimiento, pero que está compuesto de
directorios a partir del cual tenemos un directorio raíz, y dentro de ese directorio raíz se van desprendiendo directorios y subdirectorios. Yo me puedo mover entre estos directorios, puedo ubicarme, puedo mostrar en el directorio en el que estoy parado, por ejemplo, con el comando pwd, veo que estoy parado en un directorio que se llama /home/ubuntu. Para cambiar de directorio hay un comando que se llama cd. Este comando cd tiene que ir seguido del argumento que es el lugar a donde quiero ir. Por ejemplo, si quiero ir al tope de mi sistema de archivos, pongo solamente la barra. Noten que al lado del signo pesos está mostrando la barra, y si ejecuto el comando pwd me muestra que estoy parado dentro del directorio raíz. Puedo volver con el parámetro completo del lugar a donde quiero ir, y finalmente veo que estoy parado nuevamente en /home/ubuntu. Mientras vamos tipeando nuestros comandos, por ahí tipeamos comandos que son complejos y que no queremos volver a escribir. Entonces podemos recorrer los comandos que hemos escrito utilizando las teclas de arriba y abajo de los cursores, ¿no? El cursor hacia arriba me permite recorrer hacia arriba los comandos que he escrito. El cursor hacia abajo también me posiciona la lista. Por ejemplo, si quiero volver a correr el comando pwd, lo busco con la tecla hacia arriba y le doy enter. Si quiero ver cuántos comandos hemos escrito, puedo utilizar otro comando que se llama history. Este comando history simplemente muestra la lista de los últimos comandos que se han escrito. Si a mí me interesa volver a escribir, por ejemplo, el comando cd ... que está en el número 6, puedo utilizar este atajo. Escribo el signo de admiración y pongo el número de comando que quiero repetir del historial. Bien, eso ejecuta el comando. También tengo algunos asistentes, como por ejemplo la opción de autocompletar, que se realiza mediante la tecla tabulador. Esto funciona así. Yo estoy dentro del directorio home y quisiera avanzar hacia el directorio Ubuntu. Empiezo a tipear la palabra Ubuntu, el directorio en donde me quiero mover, y al presionar la tecla tabulador busca entre las distintas posibilidades de nombres que comienzan con lo que había escrito y autocompleta dentro de lo posible. En este caso solamente había una posibilidad, por lo tanto me completó con Ubuntu en forma completa. Esto me sirve para comandos también. Si yo no recuerdo el nombre de un comando, por ejemplo mk, sé que es mk algo y no recuerdo cómo sigue, puedo presionar la tecla tabulador hasta que me da una lista de comandos a los que tengo acceso que comienzan con mk. Estos asistentes del historial y el autocompletar con el tabulador son dos herramientas de muchísima utilidad cuando están realizando tareas en forma continua y quieren reducir tiempos.
también tenemos algunos otros atajos que podemos aprender a utilizar. Por ejemplo, cuando nos desplazamos entre directorios, comenzamos parados dentro del directorio pwd. Si me voy al directorio raíz, puedo volver al directorio personal o lo que se llama el home del usuario mediante el comando cd sin ningún parámetro. Si yo ejecuto el comando cd, me va a devolver al directorio home de este usuario. ¿Qué quiere decir el directorio home? Es un directorio especial que se crea para cada usuario del sistema. En un sistema podemos tener múltiples usuarios y cada uno va a tener su espacio personal de trabajo a partir del directorio /home. En este caso el usuario se llama Ubuntu, por lo tanto el directorio /home/Ubuntu se llama el home del usuario Ubuntu. Una referencia a este directorio home se realiza mediante el comando tilde, el directorio tilde. Si me voy nuevamente al raíz y pongo cd y tilde, vuelvo también al directorio home. Estas referencias me sirven cuando estoy ubicado en otros directorios. Por ejemplo, si estoy en el directorio /etc y quiero hacer referencia al comando al directorio home del usuario /algo, puedo utilizar el tilde como reemplazo de /home/usuario. ¿Cuál es la conveniencia de usar esta nomenclatura y no que yo escriba /home usuario? Es que puedo utilizar este comando sin importar cuál es el nombre de usuario con el que estoy trabajando. Si yo me conecto con un usuario llamado Ubuntu 1, el directorio tilde /otro va a hacer referencia al home del usuario Ubuntu 1 y no al home del usuario Ubuntu. Es un atajo que podemos utilizar y muchas veces vamos a encontrarnos con referencias dentro de scripts o pequeños programas que podemos ejecutar desde la consola que hacen referencia al directorio home mediante el tilde. Un comando que nos va a permitir ver el listado de elementos que se encuentran dentro de un directorio es el comando ls. El comando ls en un principio no nos muestra nada porque el directorio en el que estamos no contiene ningún archivo, por lo menos ningún archivo que podamos ver a simple vista. Si al comando ls le pasamos un parámetro que nos permita ver todos los archivos, vamos a descubrir que tenemos varios archivos que están presentes en el directorio actual, pero que no estaban visibles. Esto funciona así. Quienes tengan conocimiento del sistema operativo de OS sabrán que hay archivos que se les ponen atributos de oculto para que no sean listados cuando los usuarios recorren los directorios, ¿no? En el caso de Linux no tenemos un atributo de oculto, sino que se ocultan todos los archivos que empiecen con un punto como parte del nombre. En este caso tenemos un directorio que se llama punto, un directorio que se llama punto, un archivo que se llama bash
bash history, y así. Hay varios archivos que cuando ejecutábamos el comando sin ningún parámetro no los visualizaba, y cuando le pasamos el parámetro de all para que muestre todos los archivos, sí los muestra. Los parámetros podemos combinarlos. Por ejemplo, vamos a utilizar el parámetro "-l", que muestra en un formato de listado. Lo combinamos de esta forma. Tenemos los archivos y el parámetro "l" nos lista los archivos y nos da más información. Toda esta información la vamos a ir trabajando a lo largo de otros prácticos, así es que por ahora solamente nos queda empezar a reconocer algunas características de cada archivo. Por ejemplo, la fecha en la que fue modificado el archivo y el propietario, que sería en este caso Ubuntu, que es la primera columna que dice Ubuntu. Siendo que ya podemos utilizar el comando ls, vamos a recorrer a partir de la raíz con qué directorios y archivos nos encontramos en este sistema de archivos jerárquico. Una de las características que van a descubrir con el sistema de archivos de Linux es que no tenemos unidades con letras. Quienes estén acostumbrados a trabajar con el sistema Windows recordarán que hay letras C2 puntos, D2 puntos, que representan a los medios. En el caso del sistema operativo GNU Linux, el sistema de archivos jerárquicos parte desde una raíz y los medios se van montando sobre directorios. Hay un directorio llamado media en el que se montaría, por ejemplo, un CD-ROM si yo pusiera en este momento un CD. Vamos a ver el mismo listado de archivos, pero ahora en formato de listado largo, y nos encontramos con que hay algunos archivos, por ejemplo initrd.img, que tiene una flechita que apunta a otro archivo. Eso es un enlace, ya vamos a trabajar con los enlaces más adelante, pero en este momento podemos decir que son archivos que en realidad apuntan a un archivo que está ubicado en otro lado. Todo lo que se haga sobre este archivo initrd.img en realidad se está haciendo sobre un archivo que está ubicado en otra ubicación. Y si le ponemos el parámetro de all, vamos a ver que además se agregan los directorios punto y punto punto. Estos directorios punto y punto punto son directorios que nos acompañan en todo el sistema de archivos y son en realidad referencias. ¿A qué? Al directorio anterior y el directorio en el que estoy parado. Lo vamos a mostrar con un ejemplo. Yo estoy dentro del directorio raíz. Si cambio a un directorio llamado usr, veo que estoy en /usr. Si listo con el parámetro a de all, vemos que están en este directorio los directorios punto y punto punto. Bien, si yo hago cd y me intento cambiar al directorio punto, lo que logro es permanecer en el mismo lugar, porque el directorio punto en realidad hace referencia al directorio
en el cual estoy parado. Por ejemplo, yo podría intentar moverme al directorio .bin, porque es el directorio donde estoy parado /bin. Estoy nuevamente en usr/bin y si intento obtener el listado, esta vez me encuentro con que el listado es demasiado largo para entrar en la pantalla. En un ratito vamos a ver cómo resolvemos esto. Vamos a volver al directorio anterior. Yo sé que tengo el directorio punto y el directorio punto también. Cuando yo quiero hacer una referencia al directorio anterior o al directorio padre del directorio en el que estoy parado, la realizo a través de punto. Entonces, si yo hago cd al directorio punto, lo que logro es volver al directorio anterior. Incluso podría volver así hasta la raíz. Si me vuelvo a mi directorio home, recuerden que esto lo puedo hacer tipeando cd sin ningún parámetro, podría volver a la raíz de esta forma: el directorio padre del directorio donde estoy parado barra el directorio padre de ese directorio, y así en todos los niveles necesarios. Fíjense, esa es una forma que me llevó hasta el directorio raíz. Bien. Bien. Tenemos nuevamente nuestros directorios y ahora vamos a trabajar el concepto de ruta relativa y ruta absoluta. Supongamos que desde el raíz yo me quiero ir al directorio usr y dentro del directorio usr me quiero ir al directorio bin. Estoy parado en el directorio bin y puedo hacer una referencia al directorio bin mediante el directorio punto, pero también, si me ubico en el directorio anterior, puedo hacer una referencia mediante el directorio punto barra bin, porque este punto sería en realidad el directorio actual barra usr. Entonces esto indica que depende de el directorio usr, el directorio bin. Cambiamos a este directorio y nuevamente nos ubicamos ahí. Volvemos un paso atrás y si hago cd bin directamente también funciona. Ahora, si estoy en el raíz y quiero ir directamente al directorio usr barra bin, puedo poner la ruta absoluta. Esta ruta absoluta tiene la característica de que empieza con una barra, y esta barra es el directorio raíz de todo el sistema de archivos. Por lo tanto, la ruta es una ruta que no tiene doble interpretación, está especificada en forma completa. Ahora, si yo estuviera parado en el directorio raíz nuevamente y pongo cd usr barra bin, también llego a ese lugar porque el directorio usr en realidad era padre del directorio usr. El problema es que si yo estuviera dentro de otro directorio y pongo cd usr barra bin, voy a recibir un mensaje de error diciendo que el directorio usr bin no existe. ¿Por qué? Porque no existe
dentro de etc un directorio USR. Bien, yo tendría que especificar la ruta absoluta. USR. Bien. La referencia entonces es absoluta o es relativa. Si es absoluta, incluye como nombre del archivo o directorio la barra. Si no lo incluye, es relativo a partir del directorio en el que estoy parado. Bien, vamos a posicionarnos nuevamente en el directorio home del usuario Ubuntu. Si hacemos un ls, vemos que en realidad no tenemos ningún archivo dentro de este directorio. Vamos a hacer algunas vamos a crear algunos archivos para poder mostrar algunas características adicionales que tenemos que tener en cuenta. Yo voy a utilizar un comando que se llama touch. Este comando lleva como parámetro el nombre de un archivo. Vamos a llamarlo archivo 1 y le vamos a poner extensión .txt. Cuando ejecuto el comando ls, ahora veo que el archivo está en este lugar. Puedo ver que luego del el nombre de usuario y el grupo hay un 0. Esto es porque es un archivo que no tiene contenido, es un archivo vacío. Pero lo que quiero mostrar es lo siguiente. El comando ls me muestra todos los archivos. Si yo quisiera ver solamente el archivo 1, fíjense que mientras estaba escribiendo AR presioné tabulador, ¿no? Y eso me autocompletó. Si yo quisiera ver solamente el archivo 1, el comando ls admite como parámetro el nombre del o de los archivos que quiero visualizar. Pero si pongo ls archivo 1.txt, me doy cuenta que no lo encuentra. Y sucede que los nombres de los archivos y de los directorios son sensibles a las mayúsculas y a las minúsculas. Por lo tanto, van a tener que prestar atención al case o hacia la letra, o si la letra está en mayúsculas o en minúsculas. Esto es una distinción importante porque si en algún momento se mezclan sistemas de archivos, en los sistemas de archivos NTFS o FAT, que son del sistema Windows, no hay diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Entonces podemos tener problemas si intentamos mezclar archivos que tienen mayúsculas y minúsculas en nuestro sistema y en el otro sistema colisionan porque el nombre se lo traduce como el mismo nombre de archivo. Bien, vamos a crear un archivo más. Ahora tenemos nuestros dos archivos. Si yo hago un ls y pongo AR y presiono tabulador, esta vez no me completa todo el nombre de archivo. ¿Por qué? Porque hay dos posibilidades, o puede ser archivo 1 o puede ser archivo 2. En ese caso tengo que volver a presionar el tabulador para que me dé la lista de posibilidades de archivos que tienen que comienzan con ese nombre. Si yo presiono el número 1 y luego vuelvo a presionar tabulador, ya no le quedan dudas al intérprete que estaba queriendo hacer referencia a archivo 1. Si yo pongo el comando ls sin nada, me lista todos los archivos. Una forma de decir que quiero ver todos los archivos es utilizar
un comodín. Ese comodín en este caso es un asterisco, y lo que quiere decir es que estamos haciendo referencia a cualquier archivo dentro de nuestro sistema. Veámoslo con un ejemplo. Si yo hago un ls asterisco, veo todos los archivos, pero si le pido los archivos que empiezan con ARCH y luego tienen cualquier letra o cualquier combinación, recibo solamente dos archivos. No me está mostrando el que empieza con CH. Esto lo vamos a ir explorando también. Se llaman los comodines. Podemos utilizar el asterisco como un comodín para indicar todo, o el signo de interrogación para indicar el reemplazo de un archivo, de una letra, perdón, de un archivo. Bien, otro comando que vamos a utilizar es un comando que nos permite saber qué tipo de contenido tiene un determinado archivo. Vamos a encontrarnos con contenidos que van desde el texto plano hasta contenido binario, que en realidad son los programas. Además de este contenido binario, nos vamos a encontrar con directorios, con archivos de imágenes, archivos HTML, y el comando que nos permite determinar qué contiene o qué tipo de contenido tiene un archivo es el comando file. Comando file, de paso empezamos a ver qué sucede con algunos comandos. Por ejemplo, el comando file requiere sí o sí algunos parámetros. No es como el comando ls, que si yo no le paso ningún parámetro o no le paso ningún argumento, simplemente sabe que tiene que mostrar todos los archivos. El comando file necesita que, además del comando, se le pase un argumento. Esto lo muestra con el mensaje que sigue a continuación, que dice usage file, y tiene entre corchetes la combinación de parámetros que podríamos utilizar, y finalmente el nombre que dice file y 3 puntitos. Esto es una nomenclatura que van a ver comúnmente en todos los comandos, y cuando ustedes no saben cómo funciona un comando, pueden simplemente o ejecutarlo y les va a dar una pequeña ayuda, o pueden recurrir a otro comando que se llama man, que nos permite consultar el manual de uso de los comandos. Por ejemplo, si yo quisiera saber cómo debo utilizar el comando file, puedo pedirle al comando man que me diga cómo se usa el comando file. Lo hice poniendo man file. Esta lista, esta página de ayuda, la podemos recorrer con las teclas de flecha arriba, flecha abajo, o página arriba, página abajo, y van a encontrar que tiene toda la descripción del comando y qué es lo que hace cada uno de los posibles parámetros que le podemos agregar. Para salir del comando man, utilizamos la letra Q en minúscula. El comando man lo podemos utilizar para cualquier comando
que no recordemos para qué sirve o para qué se utiliza. Ya vamos a volver sobre el sistema de ayuda, pero en este caso estábamos queriendo utilizar el comando file. Bien, yo utilizo el comando file y le digo que me diga qué contiene archivo 1.txt y vemos que me devuelve que está vacío. Si yo me voy a otro lugar y vamos a ver, por ejemplo, vamos a ponerle una ruta absoluta a un archivo. Le voy a decir que me diga qué contiene el archivo que está dentro de etc passwd. ASCII text me devuelve que es un archivo de texto. Si quisiera ver más de un archivo, puedo utilizar el comodín que vimos antes, el asterisco. Esto le estaría indicando al comando file que quiero ver de todos los archivos o directorios de qué están compuestos. En este caso tenemos en su mayoría directorios y dos archivos que son links simbólicos. Si vamos a otro, bien, tenemos a ver si tenemos más variedad acá. Bueno, tenemos una combinación de archivos de texto, directorios, y vamos a usr bin y vamos a ver que tenemos muchos programas ejecutables. Bien, tenemos entonces una lista de los archivos y sus tipos. Vemos que en este caso, al estar parados en un directorio que se llama usr/bin, tenemos en su mayoría la presencia de archivos ejecutables o programas. Vieron que cuando ejecuté el comando file asterisco lo que obtuvimos fue un listado que nadie puede leer de corrido, por supuesto. ¿Cómo tenemos que proceder cuando, si ejecutamos un comando, tenemos una salida muy larga? Por ejemplo, el comando ls-la dentro de etc nos devuelve una lista de muchos archivos y no alcanzamos a ver el total. Lo que podemos hacer es uso de la combinación de comandos. Esto lo hacemos utilizando esa barrita vertical que se le llama pipe o tubería, que se hace con el teclado en español utilizando la combinación de Alt-GR y el número 1. Eso nos va a permitir ejecutar un comando que tendría una salida y esa salida pasársela a otro comando más que nos va a permitir hacer algo más útil. Por ejemplo, se la vamos a pasar a un comando que se llama les. Este comando les lo que hace es generarnos la posibilidad de recorrer en forma paginada una salida y podemos subir o bajar con las teclas de cursor. Podemos avanzar y retroceder más rápido con
página arriba, página abajo, y también nos permite hacer búsquedas. Si realizamos una búsqueda, por ejemplo, vamos a ver algo que esté por aquí abajo, ISOE. Estoy arriba y pongo ISOE. Utilizo la barra y cuando le doy Enter me lleva hasta ISOE. Y me resalta todos los que tienen ese nombre. Yo, una vez que estoy buscando, mediante las teclas P y N puedo ir con avanzando y retrocediendo entre la siguiente con la N de Next o la anterior con la P de Previous. Salgo de este comando llamado LES con la tecla Q. Bien, entonces cada vez que tenemos un comando que tiene una salida muy larga, podemos combinarla con el comando LES a través de esta tubería. De esta tubería nos vamos a encargar más adelante. Vamos a volver entonces a USR bin y habíamos hecho un file asterisco, pero que había resultado en una salida demasiado larga. Lo combinamos con la tubería y el comando LES y ahora tenemos una salida que podemos recorrer en forma más práctica. Bien, vamos a volver a nuestro directorio Home y vamos a descubrir entonces que teníamos nuestros archivos que habían quedado vacíos. Vamos a ponerles algo de contenido. El contenido lo podemos crear mediante el uso de un editor de textos. Fíjense que estoy utilizando la palabra editor de textos porque hay una combinación, una diferencia entre el editor de textos y el procesador de textos. Los editores de textos son los que nos permiten trabajar con texto simple. Es un texto que no tiene formato. En este caso yo voy a utilizar un editor que se llama Nano y le voy a pasar como parámetro el archivo 1.txt. Bien, le ponemos más texto y vemos que para movernos ahora dentro de este editor de textos tenemos abajo una barra con orientaciones. La forma de guardarlo sería presionando la tecla Control y la O. Ven que dice Control O y guardar. Nos pregunta el nombre de archivo por si quisiéramos cambiarle. Le damos Enter y nos muestra que escribimos 3 líneas. Y finalmente con Control y X salgo al shell y nuevamente puedo ver que el archivo 1 ahora tiene 69 bytes y el resto de los archivos está vacío. Lo que quería era mostrarles el comando cat. El comando cat me permite inspeccionar el interior de un archivo. Si yo hago cat de archivo 1.txt, lo que voy a obtener es una vista del interior del archivo. Por supuesto, archivo 2 no tiene texto todavía. Una forma en la que podríamos utilizar el comando cat para generar un archivo de texto es mediante la combinación de
los signos mayor y menor que nos van a permitir redireccionar entradas y salidas. Yo esto lo voy a mencionar así como al pasar. Ustedes pueden recordar la forma en que lo hicimos y más adelante van a comprender mejor cómo es que funcionan esas flechitas de mayor y menor. En este caso yo quisiera crear un archivo 3 y termino de escribir este texto presionando la combinación de teclas Control y D. Si veo con ls-l ahora tengo un archivo 3 que tiene 63 bytes y si quiero ver qué contiene puedo... Bien, en este caso me faltó ponerle la extensión. Hablando de extensión, quienes vengan de sistemas operativos Windows podrán reconocer que hay extensiones de archivos que estaban asociados a los nombres de los programas con los que se habían generado esos archivos. En el caso de GNU Linux, las extensiones no indican mucho. Yo podría tener un archivo así sin extensión. Yo quería ponerle el signo mayor. Y si veo cómo está compuesto cada archivo, puedo ver el contenido dentro del archivo a pesar de que no tiene extensión. Bien, continuando con los comandos que nos permiten manipular archivos, vamos a conocer ahora otros comandos que nos van a ayudar. Vamos a utilizar el comando mkdir si necesitamos crear un nuevo directorio. Ven que ahí me acaba de crear el directorio 1 y de paso el comando ls me lista en otro color los directorios. También podría reconocer que se trata de un directorio con el comando file o con el comando ls-l. Los directorios, si observan la primera columna que tiene -rw sobre el final, tiene una D, rwx. Esta D es el indicador de que se trata de un directorio. Si yo quiero borrar un directorio, utilizo el comando rmdir. En este caso, el directorio ya no está. Pero ¿qué pasa? Vamos a volver a crearlo. Fíjense que voy a utilizar la ruta, la referencia relativa para crear un directorio dentro del directorio 1. Voy a poner /, directorio 1 / subdirectorio 1. Si yo hago un ls-l, veo solamente el directorio. -l, pero de directorio 1 o de /, directorio 1,
veo el contenido de ese subdirectorio. Por lo tanto, tenemos un directorio que tiene contenido. Si yo intento borrar el directorio, me va a decir que no lo puede borrar porque está vacío. El comando rmedir solo funciona si el directorio borrar está vacío. Esto es una medida de seguridad para no borrar archivos que por ahí no sabíamos que teníamos adentro de un directorio. ¿Cómo tendría que hacer? Tendría que eliminar el subdirectorio y luego el directorio. También puedo utilizar el comando mkdir con un parámetro que sería "-p". Si yo intentara crear en un mismo comando el directorio 1 barra subdirectorio 1, me diría que no puede porque no existe el directorio 1. Pero si le paso el comando, el parámetro "-p", me va a crear todos los subdirectorios que faltan hasta la ruta del subdirectorio que estoy creando. Directorio 1 y veo que tiene el subdirectorio. Si yo estoy seguro de lo que estoy haciendo y quiero borrar el directorio 1 a pesar de que tenga contenido, voy a utilizar en cambio otro comando que en realidad sirve para borrar tanto archivos como directorios. El comando rm me permitiría borrar un archivo. Hoy creamos el archivo llamado archivo3.txt. Si yo intento eliminar con el comando que borra archivos un directorio, me va a decir que no puede porque es un directorio. Pero si al comando rm le paso como parámetro la R y la F, me va a borrar en forma recursiva todos los directorios que dependan del directorio 1 y finalmente el directorio. Este es un comando bastante peligroso porque si ustedes intentan esto sobre un directorio que tiene archivos que les interesan, no hay una advertencia previa, simplemente borra los archivos y directorios que estén adentro de ese directorio y bueno, luego no los van a poder recuperar. Por lo tanto, sepan que existe, pero úsenlo con cautela. Bien, tenemos nuestros archivos. ¿Qué sucede si queremos realizar una copia? Recuerden que teníamos archivo 1, que era el que tenía texto, ¿no? Si yo quisiera una copia de ese archivo, puedo utilizar el comando cp. El comando cp necesita, si yo le doy enter, me va a reclamar los parámetros que le faltan. Necesita un parámetro que indique cuál es el archivo origen que estoy queriendo copiar. Por ejemplo, archivo1.txt. Y tengo que decirle cómo se tiene que llamar la copia. Archivo1a.txt. Ahora tenemos dos copias del mismo archivo. Si yo quiero renombrar un archivo, por ejemplo, este que nos quedó hoy sin extensión, vamos a renombrarlo como archivo4.txt. Puedo utilizar el comando mv. mv es un comando que sirve tanto para mover archivos como para renombrar. Lo vamos a utilizar especificando
¿eh? Sin extensión, y lo vamos a llamar archivo 4.txt. Y ya tenemos todos nuestros archivos en su lugar. Si este archivo lo quiero mover a otro directorio, puedo mover archivo 4.txt a la ruta relativa directorio 1 y luego veo que el archivo está en su lugar. Si lo quisiera mover al directorio anterior, por ejemplo, podría utilizar, recuerdan, el directorio punto y punto punto. Puedo decir que el archivo 4 lo lleve al directorio anterior. Finalmente, si lo que quisiéramos copiar es un directorio, vamos a crear nuevamente el directorio 1 con el comando cp podemos copiarlo. Lo que sucede es que tenemos que especificarle un parámetro que le permita hacerlo con los directorios. Ahí tendríamos una copia del directorio. Por supuesto, va a ser una copia del directorio con todo su contenido. Fíjense, yo voy a mover directorio 2, borro el directorio 2 y voy a mover todos los archivos que terminan en .txt dentro del directorio directorio 1. Observen cómo utilicé el comodín, ¿no? Estoy diciéndole que no importa lo que tenga acá, pero que tenga .txt, lo mueva dentro de directorio 1. Aquí tengo todos los archivos. También podría haber hecho ls directorio 1, tenía el mismo resultado. Bien, tengo el directorio 1 y cuando lo copio, tengo el directorio 1 y el directorio 2, cada uno con todos los archivos que tenía el directorio original. Bien, con todos estos comandos que estamos viendo, ustedes pueden realizar un recorrido por el sistema, pueden comenzar a crear archivos, jueguen dentro del home del usuario. Recuerden que tienen a disposición el comando man. Por ejemplo, si quieren ver cómo es el comando cp y no se acuerdan, el comando man les permite ver el uso de otros comandos. Hoy veíamos que teníamos a partir del directorio raíz varios directorios que ya están creados luego de la instalación del sistema, y esos directorios tienen algunos nombres que son comunes en todas las distribuciones Linux. Estas ubicaciones están estandarizadas y el objetivo es que los administradores sepan en qué directorios ubicar qué archivos. Por ejemplo, un directorio que se llama bin tiene adentro, recuerdan el ls si es muy largo, lo pueden combinar con les. El directorio bin tiene adentro comandos. Entre esos comandos, fíjense que está el comando cat,
que es un comando que utilizamos hoy. ¿Ven? Es uno de los tantos comandos que aprendimos a utilizar hoy. Entonces, dentro del directorio bin, lo que esperamos es encontrar comandos que pueden utilizarse desde un usuario común. ¿Por qué digo común? Porque más adelante vamos a ver que hay otro usuario que tiene más permisos, que es el usuario administrador, que se le conoce como root. El directorio dev tiene unos archivos especiales que en realidad lo que son referencias a los dispositivos del sistema, que no vamos a entrar en ese detalle ahora. El directorio home va a contener por cada usuario un directorio, y ese va a ser el espacio de trabajo de cada uno de los usuarios, llamado el home del usuario. Dentro del directorio lib, lo que vamos a encontrar son archivos que son compartidos por varias aplicaciones. Hay un sistema, hay una forma en que las aplicaciones pueden compartir el código, y lo hacen a través de librerías. Estas librerías se ubican dentro de /lib. El directorio media es un directorio en el que van a ir ubicándose puntos de montaje para los distintos medios dinámicos que se pueden insertar, por ejemplo un pendrive, un CD-ROM, y es un directorio que en el que se van a ir ubicando todos esos dispositivos. El directorio root es un directorio que en realidad viene a ser el home del usuario root, y como el usuario root es un usuario que tiene permisos sobre todo el sistema, los archivos que son de él no los puede ver un usuario convencional. Por eso nosotros ahora no podemos ver el contenido del directorio root. Lo mismo el directorio sbin, ahí van a estar los programas que puede ejecutar el comando el usuario root. El directorio usr contiene los archivos de programas de las aplicaciones que van instalando en el sistema. Eso incluye directorios que van compartiendo, por ejemplo para compartir recursos iconográficos, archivos multimedia, y también encontramos un directorio llamado src en el que se suelen ubicar los códigos fuentes de los programas. El directorio boot es un directorio en el que vamos a encontrar una copia binaria de lo que se llama el kernel. Yo los estoy mencionando así, sin entrar en detalle en cada uno de estos conceptos, porque son todos conceptos que se van a ver durante la materia. Por ahora simplemente los estoy presentando. En el directorio boot se va a ubicar el archivo binario que contiene el kernel del sistema operativo. Ese kernel es el famoso Linux. En el directorio mnt vamos a encontrar directorios de punto de montaje para más sistemas de archivos. El directorio proc es un directorio especial porque en este directorio están representados los distintos programas que están en ejecución. Fíjense que en este directorio vamos a encontrar archivos que están relacionados con elementos físicos del sistema, como la memoria, el CPU, la interfaz de red,
o también los procesos que se están corriendo. Rápidamente yo puedo mostrarles el contenido de uno de estos archivos y ustedes pueden encontrar que en ese archivo están representados por ejemplo CPU info, el procesador con sus características. También vamos a encontrar un directorio TMP. El directorio TMP ahora no tiene nada, pero es un espacio en el que se van a ir creando archivos temporales cuando algunas aplicaciones necesitan crear archivos de almacenamiento temporario. Esos archivos probablemente luego de la culminación de la ejecución de la aplicación sean borrados, y si no se borran después los pueden borrar en forma segura. El directorio var va a contener los archivos que se espera vayan cambiando en forma dinámica a medida que funcionan los distintos servicios. Por ejemplo, una base de datos, un servidor de base de datos va a tener alojados sus datos dentro del directorio /var, y se supone que es un espacio que puede ir cambiando dinámicamente. Finalmente nos vamos a ubicar en el directorio etc, porque el directorio etc es un directorio que contiene archivos en su mayoría directorios y archivos de texto que lo que contienen es la configuración de programas. Por ejemplo, yo puedo encontrar un archivo llamado hostname que en su interior tiene el nombre del equipo. Si yo corro un comando que se llama hostname, va a leer el contenido de ese archivo y me lo va a mostrar. Y es lo mismo que me muestra en el prompt. Hay otro archivo interesante que se llama passwd, que contiene todos los usuarios que están creados en el sistema. En este caso, en la última línea vemos que está el usuario Ubuntu, que es el único usuario que hemos creado hasta el momento. Con el tiempo vamos a ir creando más usuarios y van a aparecer en este espacio. Hay un archivo llamado groups que contiene los grupos a los que pueden pertenecer distintos usuarios, y así vamos a ir reconociendo distintos archivos de interés para nuestra tarea de administración. Por ejemplo, si recuerdan, cuando hicimos la instalación, instalamos un servicio que se llamaba SSH. Hay un directorio dentro de etc que contiene los archivos que controlan al servicio de SSH. Este es un archivo de configuración del comando SSH. Este es otro archivo de configuración del mismo comando. Cuando queremos borrar la pantalla, podemos utilizar el comando clear. Vamos a volvernos al directorio home. Ese fue un paseo sobre el sistema de archivos, sobre todos los archivos, programas que hemos presentado ahora. Vamos
a ir volviendo con mayor interés a lo largo de la materia, así es que ustedes ahora tienen que hacer las primeras prácticas y comenzar a familiarizarse con la consola. Antes de terminar, me restó mencionar algo sobre los nombres de los archivos. Hoy les comentaba que hay una distinción entre mayúsculas y minúsculas, pero ¿qué pasa cuando yo tengo espacios en el nombre de los archivos? ¿Recuerdan el comando touch? Si yo hago touch de archivo con nombre largo .txt, funciona. Sobre esto de que funciona o no funciona, se asume que cuando un programa termina si no mostró un mensaje de error, quiere decir que tuvo una ejecución satisfactoria. Sobre esto también vamos a trabajarlo más adelante. Fíjense que yo le dije que me creara un archivo llamado archivo con nombre largo .txt, y en realidad lo que hizo fue crearme varios archivos, porque cada espacio lo que le indicaba era un argumento distinto. Si yo quiero un archivo que tenga un espacio en el nombre, tengo que especificarlo encerrado entre comillas. Ahí tenemos un archivo llamado archivo con nombre largo. El tema es que si yo quiero editar ese archivo con nombre largo, tengo que especificarlo entre comillas. ¿Está bien? Puedo hacerlo así o puedo utilizar el tabulador. Esta es una de las posibilidades de editar el archivo, de referirse al archivo con nombre largo. Y también pueden indicarle que el espacio que están poniendo no lo tome como separador de argumentos, sino que lo tome con un carácter especial si anteponemos la barra antes del espacio. Esto se vería así: cat archivo con nombre largo, o puedo hacer cat de archivo, la barra y el espacio, con barra y espacio, nombre, y así se completa el nombre del archivo largo. Bien, hay muchísimos comandos más, no se sientan angustiados porque no se los van a acordar de memoria de entrada. Nadie se acuerda de los comandos, todos los comandos posibles. Van a ir acordándose de los comandos más importantes porque van a ir reforzándolos con el uso. Así es que lo que les recomiendo es que empiecen a jugar desde ahora con la consola y vayan haciendo, por lo menos replicando las prácticas que hemos hecho en este video. Gracias, y en un corto tiempo estaremos presentando más temas de práctica.